pregunta número 13, en el cual nos pide determinar los ángulos directores coordenados de la fuerza. Tenemos una fuerza de 75 libras. Bueno, ¿cómo calculamos los ángulos directores? Para calcular los ángulos directores, primero necesitamos tener las componentes cartesianas, es decir, esta fuerza expresada en los ejes X, Y Z. Para empezar, tenemos 75 libras. Mira, si te das cuenta, forma un ángulo de 30 grados con este plano XY. Y este plano XY está formando 90 grados con el eje Z. Ahora, 75 libras. ¿Cómo descomponemos? Mira, ese 75 libras podemos descomponerlo eh, en una fuerza en el eje Z, que vendría a ser esa de ahí. A ver, vendría a ser esa de ahí. A ver. Ahora, como esto es 30, esta fuerza de aquí vendría a ser 75. Vamos a poner aquí 75. 75. Es 30, entonces vendría a ser el seno de 30, 75 por el seno de 30 grados. Pero si te das cuenta, está yendo hacia abajo, entonces viene a ser negativo. Y aquí vamos a poner aquí, vamos a poner F en Z. Viene a ser igual a menos 75 por el seno de 30. Seno de 30. Y eso, metiendo la calculadora, nos sale un valor de menos 37,5. Entonces de aquí nos sale menos 37,5 grados. Menos 37,5 en este caso vendría a ser libras, ¿no? Bueno, eso nos sale la componente en FZ. Ya tendríamos la componente en el eje Z. Bueno, ahora nos falta la componente en el eje X y Y. Ahora, si te das cuenta, por aquí para calcular las componentes en X y Y, necesito esta fuerza de aquí descompuesta. Podemos descomponer esa fuerza de ahí. Si te das cuenta, esto vendría a ser la componente de este 75 libras en el plano XY. Bueno, como se tiene 30, esto vendría a ser coseno, ¿verdad? Coseno de 30. Entonces vamos a llamarle a eso de ahí, vamos a llamarle prima a esa fuerza. Vamos a llamarle F prima. Y decimos de aquí, F' va a ser igual a, tendríamos 75 libras por el coseno de 30. Y eso nos sale un aproximado de, sería, ¿cuánto sería? Metiendo la calculadora, eso nos sale 64,95. 64,95 libras, en este caso, ¿no? Libras, unidad de medida. Bueno, ese sería F'. F' vendría a ser 64,95 libras. Ahora, con ese F', con esta fuerza, ya puedo calcular las componentes en el eje X y en el eje Y. Mira, en el eje, vamos a empezar con el eje X, vendría a ser eso, la descomposición. Más o menos sería ahí. Eso de ahí vendría a ser igual a, para empezar, tenemos aquí 45 grados en el plano XY. Entonces esto también vale 45, ¿sí o no? 45 grados. A ver, esto de aquí vale 64,95. La composición o la componente en el eje X vendría a ser, como está a su costado, vendría a ser coseno. Vendría a ser 64,5. Vamos a ponerlo aquí. Fx vendría a ser igual a 64,95. Y eso multiplicado por el coseno de 45 grados. Entonces, haciendo ese cálculo, tendríamos 64,5 por el coseno de 45. Eso vendría a ser igual a 45,92 libras. 92 libras. Bueno, entonces eso vendría a ser la componente de la fuerza en el eje X. Lo mismo hacemos en el eje Y. Para calcular la componente en el eje Y vendría a ser el mismo procedimiento. Vendría a ser F de Y. Vamos a poner que es igual a 64,95. Y eso multiplicado en este caso ya vendría a ser también por el coseno, ¿no? Si te das cuenta, esto vendría a ser para este ángulo vendría a ser por el coseno, pero para este ángulo vendría a ser por el seno de 45. Pero como coseno de 45 y seno de 45 es lo mismo, vamos a ponerle aquí seno de 45 grados. Y eso metiéndolo a la calculadora nos va a salir el mismo resultado que vendría a ser 45,92 libras. Listo, y con eso ya tenemos las componentes vamos a decir que tenemos las componentes
en FZ, que vendría a ser esto de aquí, menos 37,5 libras, en FX, que vendría a ser esto de aquí, 45,92 libras, y en el FY, que vendría a ser 45,92 libras. Bueno, ahora para calcular sabemos que los cosenos directores es el arco coseno. Vamos a decir que el ángulo alfa, vamos a tener un ángulo alfa, un ángulo beta, y vamos a tener un ángulo, vamos a decir que esto es igual, igual, y esto también es igual. Sabemos que los ángulos directores se calcula con el arco coseno, que es lo mismo a decir coseno elevado a la menos uno. En este caso vamos a calcular alfa, va a ser para el caso de x, que vendría a ser este angulito, ¿no?, de aquí, ¿sí o no? Alfa. Vamos a poner que esto es igual a, sabemos que los cosenos directores son iguales a, en este caso vendría a ser la componente sobre el módulo de la fuerza. El módulo es 75 libras y la componente en el eje X viene a ser 45,92. Colocamos aquí 45,92. Y eso sobre el módulo que viene a ser 75 libras. Entonces de aquí nos va a salir, haciendo este cálculo en la calculadora, vamos a poner, y de aquí nos va a salir que esto es igual a 52,2 grados. Listo, ya tenemos un ángulo director en el eje, en este caso para el eje X. Ahora calculamos el siguiente ángulo director o coseno director, que vendría a ser coseno elevado a la menos uno de lo mismo. En este caso vendría a ser para el caso con el eje Y, que vendría a ser este ángulo de aquí, vendría a ser el ángulo beta. Beta es igual a la componente en el eje Y, que viene a ser lo mismo, 45,92, y eso sobre 75. Y eso es igual a 52,2 grados. Eso vendría a ser el ángulo. Ahora lambda va a representar este ángulo, pero vamos a ponerlo de otro colorcito. Va a representar la fuerza del ángulo con respecto al eje Z. Vamos a decir que esto es lambda. Entonces, de aquí vamos a tener coseno elevado a la menos uno de la división del componente, que sería menos 37,5 sobre, en este caso, el módulo de la fuerza, que viene a ser 75. Y esto viene a ser igual a, haciendo ese cálculo en la calculadora, vamos a decir que esto es igual a 120 grados sexagesimales. Y eso vendría a ser los ángulos directores para el caso de esta pregunta fundamental número 13. Pasemos a la siguiente pregunta. En la pregunta fundamental 2, número 17, nos pide expresar la fuerza como un vector cartesiano. Es decir, esta fuerza de 750 newtons tenemos que expresarlo en sus coordenadas x, y y z. Para empezar, vamos a descomponerlo en su coordenada z. Vamos a tener, mira, aquí podemos descomponerlo desde aquí, vendría a ser hasta ahí, ¿verdad? Eso vendría a ser la descomposición con respecto al eje Z. Ahora, si esto vale 45, esto de aquí también vale 45 grados. Vamos a poner 45 grados. Entonces, la componente vertical en el eje Z vendría a ser, vamos a poner aquí, vamos a poner F con respecto al eje Z, vendría a ser igual a 750 por, en este caso vendría a ser el coseno de 45 grados. Y eso nos sale igual a 530,33. Entonces de aquí nos sale 530,33, en este caso newtons, ¿verdad? Y eso vendría a ser la componente de la fuerza con respecto al eje Z. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular la componente en el eje X y Y? Mira, para este caso tenemos que descomponer esta fuerza en el plano XY de esta forma, descomponiendo, utilizando la componente de esta fuerza en el plano XY, calculamos las componentes de ese componente en el eje X y Y. Entonces descompondríamos de esta forma. Vamos a poner de otro colorcito. Vendría a ser eso, ¿verdad? Entonces, esto vendría a ser la componente en el plano XY de la fuerza de 750 newtons. Entonces, como esto es 45, esta fuerza vamos a llamarle F'. F' va a ser igual a lo mismo, 750 por el coseno de 45. Vamos a poner 750 por el coseno de 45 grados. Y eso viene a ser igual a 530,33 newtons.
Eso vendría a ser esta fuerza de aquí, vamos a llamarle F'. Entonces, utilizando esta fuerza, vamos a descomponer esta fuerza en los ejes X y Y. Bueno, en el eje X vendría a ser más o menos esa de ahí, ¿no? En el eje X, entonces vamos a ponerle otro colorcito, azulcito, vendría a ser eso. Entonces vamos a poner aquí F de X. F de X vendría a ser igual a este F', reemplazando este F', por en este caso el coseno de 60 grados. Y haciendo el cálculo, reemplazando este F' igual a 530,33 por el coseno de 60 grados, eso nos va a salir, metiendo la calculadora, nos va a salir 265,165. Vamos a colocarlo aquí, 265,165. En este caso, serían las unidades newtons. Eso vendría a ser la descomposición en el eje X. Ahora hagamos lo mismo en el eje Y, que vendría a ser de aquí para este lado, ¿verdad? Y como te das cuenta, en el eje Y va a ser una fuerza negativa, una descomposición negativa. ¿Por qué? Porque esto vendría a ser el eje, en el eje Y vendría a ser el Y positivo y esto vendría a ser el Y negativo. Entonces vamos a poner aquí, vamos a poner F de Y va a ser igual a lo mismo, F', que vendría a ser esta fuerza. Entonces, mira, si te das cuenta, esto vendría a ser 60, si no 60, y su componente vendría a ser lo mismo, esto de aquí. Entonces, como en este lado era coseno, en este lado va a ser seno, va a ser por el seno de 60 grados. Y eso, haciendo este cálculo, reemplazando F', que es igual a 530,33 newtons, nos va a salir eso multiplicado por el seno de 60, nos va a salir menos 400. En aquí coloquémosle menos porque es una descomposición en el eje Y negativo. Vamos a poner que eso nos va a salir un total de menos 459,27. 459,27 en este caso vendría a ser newtons. Entonces vamos a decir que por lo tanto la fuerza se descompone en el eje cartesiano vendría a ser igual a, tenemos en X vendría a ser esto de aquí que viene a ser 265,165 newtons. Esto vendría a ser en Y menos, que vendría a ser en Y, 459,27 J, siendo J multiplicado por el unitario. Y aquí vendría a ser más en Z, que es 530, aquí sería coma 33, 33 multiplicado por el eje K. Y aquí vendría a ser, vamos a ponerlo esto de la manera correcta, aquí vendría a ser, sus unidades vendría a ser newtons, y ahí multiplicado por el vector unitario K. Listo, esa sería la solución a esta pregunta de estática.